Hay días en que todo pesa, la bolsa, el corazón y el silencio de quien finge estar bien por los hijos. ¿Ya te has sentido así? Tratando de parecer fuerte, cuando por dentro te estás desmoronando. Pues sí, esta historia comienza con algo sencillo, pero que carga el peso de toda una vida. 2 panes. Juliana solo quería alimentar a sus hijas, pero el mundo, a veces cruel, le devolvió humillación. Y cuando todo parecía perdido, la vida hizo lo improbable. Puso en su camino a un desconocido, alguien que, a pesar de tenerlo todo, había olvidado lo que realmente importa. Y ahí es donde todo cambia. No se trata de dinero, ni de limosna. Se trata de dignidad, compasión y humanidad. Esta historia real que estás a punto de escuchar te va a mostrar cómo un gesto sencillo puede transformar vidas, reavivar la fe y comprobar que hasta en los mayores dolores puede nacer un milagro cotidiano. Prepara el corazón, porque esto te va a tocar profundamente. Juliana apretaba fuerte las manos de sus hijas mientras enfrentaba el olor del pan caliente que atravesaba la banqueta. La pobreza era antigua, pero el hambre de ese día parecía más cruel. Sin dinero se armó de valor, respiró hondo y entró a la panadería. Pidió 2 panes, prometiendo pagar después. Solo que no esperaba que la dignidad costara tan caro. La empleada la miró con desprecio, como si pedir fuera un crimen. En segundos llamó al gerente, que ni disimuló la humillación. Aquí no es lugar de limosna. Las palabras fueron navajas. Las otras personas escucharon, pero nadie dijo nada. Juliana bajó la cabeza, trató de no llorar frente a sus hijas y salió en silencio, con los ojos mojados y las manos aún más vacías. Ella sabía que no era solo por el pan, era por la maternidad herida, por la lucha diaria que parecía invisible a los ojos de todos. Esa panadería simbolizaba el mundo. Puertas que se cierran, miradas que juzgan y una sociedad que prefiere ignorar el hambre antes que extender la mano. Y lo que ella no sabía es que afuera alguien veía todo, y eso no pasaría desapercibido. Con el corazón apretado y el estómago vacío, Juliana caminaba sin rumbo, tratando de fingir tranquilidad frente a sus hijas. Cada paso era un esfuerzo para mantener la cabeza en alto, aunque todo dentro de ella gritara. El hambre era real, pero prefería que las niñas sintieran el viento en la cara antes que sintieran el dolor del vacío por dentro. Era una forma silenciosa de proteger a quien aún no entendía el peso de la pobreza. Llegaron a una placita, con una banca de madera bajo la sombra. Juliana se sentó y platicó, inventó cuentos, imitó voces chistosas, cualquier cosa para distraer a las niñas. Aunque tenía la panza rugiendo, hacía de todo para mantener la sonrisa en sus caritas. La infancia, aun en tiempos difíciles, necesitaba un mínimo de color, y en ese momento sabía que estaba luchando con todo lo que aún tenía, el alma. Mientras las hijas jugaban con hojas secas y piedritas, Juliana miraba al cielo. Pensaba en cómo la vida le da la espalda a quien solo quiere lo básico: pan, dignidad, un poco de paz. Lo que más dolía no era el hambre, era el hecho de que nadie se diera cuenta, como si el dolor de los pobres se hubiera vuelto invisible. Pero en esa misma plaza, sin saberlo, una mirada atenta empezaba a cambiar todo. Del otro lado de la plaza, un hombre bien vestido tomaba su café en silencio, observando la escena con atención. Su nombre era Augusto, un millonario discreto, dueño de una empresa de tecnología, acostumbrado a cifras, hojas de cálculo y decisiones rápidas. Pero en ese momento nada de eso importaba. Lo que llamó su atención fue la forma como Juliana abrazaba a sus hijas, tratando de esconder la desesperación. Esa imagen lo atravesó como un recuerdo antiguo. Él también tuvo una madre soltera, también sintió hambre cuando era pequeño, también vio la vergüenza en los ojos de ella al pedir fiado y ser humillada. La diferencia es que, en ese entonces, él era solo un niño que no podía hacer nada, pero ahora era un hombre que podía cambiar historias si tenía el valor de actuar. Augusto no sabía quién era esa mujer,
pero sabía reconocer la fuerza escondida en el dolor. Vio ahí no solo la pobreza, sino la maternidad resistente, la lucha silenciosa de quien no se rinde. Algo dentro de él se quebró, o tal vez despertó, y por primera vez en mucho tiempo no pudo volver a su rutina como si nada hubiera pasado. Él vio, y eso cambió todo. Augusto se acercó despacio, con el cuidado de quien respeta el espacio de alguien ya lastimado por el mundo. Cargaba una bolsa sencilla de papel. Adentro, pan fresco, bolillos con queso y 2 jugos. No había arrogancia en el gesto, solo empatía. Con permiso, las vi hace rato. No quiero ofender, pero traje esto, dijo con voz calmada, como quien ofrece no solo comida, sino mirada humana. Juliana lo miró con extrañeza. El miedo de otra humillación la paralizó por unos segundos, pero entonces miró a sus hijas. Manuela, hambrienta, con los ojos brillando. Ana Lucía, aguantándose las ganas de llorar de esperanza. Aceptó la bolsa con las 2 manos, agradeció en voz baja y sintió algo diferente. No era limosna, era solidaridad de verdad, con respeto y silencio. Sentadas en la banca, las niñas comieron como si ese pan fuera el mejor del mundo. El olor, que antes torturaba, ahora consolaba. Y Juliana, entre lágrimas discretas, dio su primera sonrisa sincera en ese día. Era solo comida, dirán algunos. Pero quien ya sintió el dolor de la invisibilidad social sabe, a veces un gesto sencillo es el inicio de una transformación de toda la vida. Al día siguiente, con el cielo más limpio, Augusto volvió a la plaza. No llevaba bolsas ni planes rebuscados. Llevaba solo unas ganas genuinas de escuchar. Encontró a Juliana en la misma banca, esta vez con sus hijas jugando alrededor. Había en su cara un cansancio antiguo, pero también algo nuevo, un rastro de esperanza, aunque tímida. Se sentó a su lado con respeto y empezó la plática hablando de lo que había sentido al verlas. Juliana escuchó en silencio, sorprendida con su presencia. Poco a poco abrió su corazón. Contó que era costurera, que hacía vestidos y arreglos hasta perder todo después de la enfermedad de su pareja. La vida se volteó y se vio luchando sola con 2 niñas en brazos. No pidió que le tuvieran lástima, solo contó que se volvió pepenadora por un tiempo, que limpiaba casas cuando se podía, que a veces ni tenía tiempo para comer. Augusto escuchaba todo con atención, sin interrumpir, y dentro de él crecía la certeza. Esa mujer era más que una madre pobre. Era una mujer guerrera, con una fuerza que él no veía hacía tiempo, y eso necesitaba una respuesta a la altura. Augusto respiró hondo antes de hablar. Dijo que conocía al dueño de una pequeña maquiladora que necesitaba a alguien detallista, confiable y con experiencia. Era un trabajo digno, con seguro social y respeto, algo raro para quien carga el dolor de la pobreza en los hombros. Preguntó sin prometer de más. ¿Te animarías a una entrevista? Juliana tardó en responder. Había ahí una mezcla de miedo, vergüenza y esperanza. Era difícil creer que, después de tantas puertas cerradas, una oportunidad real se estuviera abriendo. Pero pensó en sus hijas, en el pan del día anterior, en el brillo en sus ojitos, y por primera vez en mucho tiempo dijo con firmeza: «Acepto». Como si no fuera suficiente, Augusto mencionó una escuela comunitaria que podría recibir a las niñas con cariño y alimentación. «Nada de trámites imposibles, solo cuidado de verdad», le dijo. Juliana se llevó las manos a la cara, no de desesperación, sino de alivio. Por primera vez ya no estaba luchando sola, y la esperanza, que parecía tan lejana, ahora daba señales de vida. A la semana siguiente, Juliana entró por primera vez a la maquiladora. El olor de tela nueva, el sonido de las máquinas de coser y el ir y venir de las costureras la pusieron nerviosa. Sus manos temblaron al principio, pero pronto reencontró ese toque firme y preciso que solo quien aprendió cosiendo con amor conoce. Había regresado a lo que sabía hacer,
y ahora con respeto y sueldo justo. Las compañeras la recibieron con sencillez, sin juzgar. La coordinadora de producción, una señora exigente pero justa, pronto se dio cuenta de que Juliana tenía talento. «Tienes buenas manos, detallistas», le dijo. Y ese pequeño halago, tuvo el peso de una medalla. Porque más que un trabajo, Juliana recuperaba algo que había perdido: la autoestima. Mientras tanto, Ana Lucía y Manuela empezaban a adaptarse a la escuela comunitaria. Estaban contentas, alimentadas, con maestros atentos y nuevos compañeros. Manuela, más tímida, dibujaba corazones y flores. Ana Lucía ya se aventaba las primeras amistades. La infancia feliz, que parecía un sueño lejano, empezaba a hacerse posible otra vez. Y Juliana, aunque cansada, regresaba a casa con el pecho lleno. El viernes, la maquiladora organizó una comida colectiva sencilla: arroz, frijoles, ensalada y pollo asado. Para muchos era solo una comida más, pero para Juliana era símbolo de victoria. Se sentó con las compañeras, se rió, contó historias de sus hijas y, sin que nadie viera, guardó un pedazo de bolillo en una servilleta. Era más que comida, era memoria, era conquista. Al llegar a casa, le entregó el pan a Manuela, que preguntó sorprendida: «¿Por qué, mami?». Juliana respondió con una sonrisa emocionada: «Porque es solo un pan, pero para mí representa todo lo que hemos vencido hasta aquí». Era el tipo de gesto que solo quien pasó por el hambre real entiende. No era apego material, era gratitud, era fe restaurada. Mientras tanto, Augusto seguía observando de lejos. Visitaba la escuela de las niñas, apoyaba pequeños proyectos, pasaba discretamente por la maquiladora para ver cómo andaba todo. No buscaba aplausos, solo quería asegurar que esa transformación de vida no perdiera fuerza. Y cada sonrisa que veía en las hijas de Juliana era como un recordatorio silencioso. Había tomado la decisión correcta al no ignorar. Una tarde, Augusto fue a la maquiladora y pidió ver a Juliana. Ella, sorprendida, dejó la costura y fue hacia él con una sonrisa respetuosa. Antes de que dijera cualquier cosa, él la interrumpió. «¿Sabes? A mi mamá también la humillaron por pedir pan». Los ojos de Juliana se llenaron de agua. No por tristeza, sino por finalmente entender que ese hombre la comprendía de verdad. Le contó que, cuando era niño, vio a su mamá ser rechazada por tratar de alimentar a sus hijos, y que por años, aun con éxito, cargó ese pasado como una herida mal cicatrizada. Ver a Juliana ese día en la plaza fue como un espejo, una oportunidad de hacer diferente, de reparar con empatía lo que antes solo vio callado. Era más que compasión, era una forma de justicia emocional. Los dos se miraron en silencio. No había deuda, ni jerarquía, ni favor, solo respeto mutuo entre dos historias que se cruzaron por un propósito mayor. Ahí, sentados lado a lado, no eran la costurera y el millonario. Eran dos seres humanos que se reconocieron en el dolor y eligieron unirse por la sanación. Porque a veces lo que transforma el mundo no es lo que se da, sino el modo como se ve al otro. Con el tiempo, el trabajo de Juliana empezó a llamar aún más la atención dentro de la maquiladora. Su delicadeza con las telas, el cuidado con los detalles, el compromiso silencioso, todo se destacaba. Fue entonces que la coordinadora la llamó. Estaban creando una nueva línea de ropa infantil y necesitaban a alguien con mirada sensible y práctica con niños. «Pensamos en ti», le dijo. Juliana tardó unos segundos en responder. Era como si toda su trayectoria pasara frente a sus ojos. El no de la panadería aún dolía, pero ahora había espacio para un nuevo sí. Un sí con dignidad, con voz, con reconocimiento. Aceptó y en ese momento sintió como si el peso de años se hubiera quitado de sus espaldas. Por primera vez se sintió parte de algo más grande. En casa, colgó en la pared un recorte de periódico. Una nota local contaba su historia. En la foto, ella y sus hijas sentadas en la banca de la plaza. El título decía:
Ella no pidió limosna, pidió esperanza. La nota se volvió viral, no por el dolor, sino por la fuerza. La mujer, antes invisible, ahora era símbolo de superación, y sin querer había alimentado la fe de miles con su historia real. Al final de la nota del periódico, una frase dicha por Juliana se destacó, y fue compartida miles de veces en las redes sociales, en murales de escuelas y hasta en iglesias. Yo solo quería alimentar a mis hijas, pero terminé alimentando la fe de alguien que ya lo tenía todo, menos sentido. Una frase sencilla, pero con el poder de tocar donde pocas palabras logran llegar. Esa frase llegó hasta Augusto, que la releyó varias veces. En el celular, en la mesa de la oficina, en el silencio del cuarto. Él, un hombre acostumbrado a discursos, conferencias y decisiones corporativas, se vio confrontado por una mujer humilde que habló con el corazón. Esa frase era una síntesis perfecta de la humanidad que falta en tantos lugares, y también del sentido que él había perdido en medio de la rutina. La verdad es que Juliana nunca quiso volverse viral, nunca quiso ser símbolo de nada. Solo quería dignidad, comida en el plato, infancia feliz para sus hijas. Pero, sin querer, se volvió ejemplo. Su historia se volvió espejo para otras madres, otros padres, otras personas viviendo la invisibilidad social todos los días. Y su frase se volvió semilla. Un recordatorio vivo de que hasta quien no tiene nada puede reavivar la fe de quien ya perdió todo. Augusto podría haber seguido con su vida normalmente, pero algo en él había cambiado. Siguió frecuentando la escuela comunitaria, ahora como apoyo. Financió mejoras en la biblioteca, incentivó proyectos de arte, ayudó a montar huertos. Nunca como salvador, sino como alguien que aprendió que la generosidad es devolver lo que un día te faltó, aunque sea de forma silenciosa. En una de esas visitas, mientras cargaba cajas para el salón de lectura, Manuela se acercó con un papel doblado. «Tío Gus, ¿te puedo dar un dibujo?», dijo con voz tímida. Él sonrió curioso y lo abrió. Era sencillo, 4 corazones, 2 grandes, 2 pequeños, y en el centro un pan. Es nuestra familia, mi mami, yo, Ana y tú. Ese pan es de aquel día, ¿te acuerdas? Augusto tragó saliva. ¿Cómo explicarle a una niña que para él ese dibujo valía más que acciones en la bolsa o contratos firmados? Manuela completó. Ahora tenemos pan todos los días, y mi mami sonríe. Fue ahí que entendió. El gesto que él pensó que era pequeño se volvió cimiento de una nueva historia. Y a veces es exactamente eso lo que cambia todo. Un gesto, una escucha, un corazón dispuesto a ver. Meses después, Juliana y Augusto se reencontraron en la plaza donde todo comenzó. Estaba más vacía, más silenciosa, pero la banca de madera seguía firme, como la memoria de aquel día. Se sentaron lado a lado, como viejos conocidos, miraron alrededor, intercambiaron sonrisas tranquilas. Ahora, el silencio entre ellos era ligero. No era el silencio del dolor, era el de la misión cumplida, del alma en paz. «Me hiciste recordar de dónde vengo», dijo Augusto. «Y tú me hiciste recordar que todavía existe gente buena en el mundo», respondió Juliana. «No hubo promesas ni planes grandiosos, solo un reconocimiento profundo. El verdadero milagro no fue el pan, sino el valor de ver al otro cuando el mundo elige ignorar». Y eso, en ese momento, unió 2 mundos que parecían distantes. Augusto miró a Juliana con respeto, no como quien ayudó, sino como quien fue transformado. Juliana, por su parte, ahora cargaba más que cicatrices. Cargaba dignidad restaurada, fe reavivada y el deseo de retribuir, porque sabía, lo que comenzó con un gesto de compasión podría así florecer en algo mucho más grande. Algo que solo el corazón puede explicar. A veces, todo lo que alguien necesita es un gesto, una mirada, un pan. Y a veces es justamente lo poco, dado con amor, lo que se transforma en todo.
Esta historia no es sobre caridad ni sobre riqueza. Es sobre el valor de ver al otro, aun cuando el mundo voltea la cara, y sobre cómo eso puede ser el inicio de una revolución silenciosa. Juliana no cambió el mundo con dinero, ni con fama, pero cambió destinos con empatía, presencia y dignidad. Y Augusto, al no ignorar, también fue transformado. Porque el verdadero cambio no viene de arriba, nace cuando elegimos actuar con humanidad, cuando dejamos de ignorar el dolor del otro y dejamos que el corazón guíe nuestras decisiones. Si esta historia te tocó, dale like a este video, compártelo con alguien especial y comenta aquí abajo. ¿Ya viviste o fuiste testigo de un gesto sencillo que cambió todo? Y claro, aprovecha para contar desde qué ciudad nos estás viendo. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora, porque aquí cada historia es un recordatorio de que todavía se puede creer en un mundo mejor.